La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a poner en debate porque esto tiene que ser de manera permanente, porque la crisis, en lugar de afrontarse, cada vez se profundiza. ¿Qué medidas técnicas? Porque eso es lo importante, no solo los discursos políticos. ¿Qué medidas técnicas se necesita adoptar y cómo afrontar con decisión esta profunda crisis del Seguro Social ecuatoriano en medio de la falta de decisiones políticas? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Anuncios, comisiones, encargos, pero no hay salidas técnicas concretas y la situación del Seguro Social se deteriora cada vez aún más. Sigue el debate sobre temas recurrentes que hemos escuchado durante los últimos años: aumento de aportes, años de afiliación, cuando la propia ley, vigente desde noviembre del 2001, ya establece en el artículo 186 que cada cierto tiempo, cada periodo, cada 5 años, debiera evaluarse sobre la base técnica para adoptar una decisión en este sentido. Sigue el debate, falta un informe. Quisiera añadir a esto lo que la OIT hace poco ha sido una sugerencia respecto de la generación de gobernanza participativa del IES, y en la propuesta, que es un nuevo modelo de gestión y de participación para las organizaciones, busca una mayor participación de los actores sociales, mayor transparencia y generar mejores mecanismos de rendición de cuentas. ¿Cuánto se gana con esto? Es importante, indudablemente, pero los temas de fondo estructurales siguen allí. Lo que ha habido durante el último año al menos, cambio de presidente del Consejo Directivo del IES, siguen los representantes de los empleadores y los trabajadores que tienen que responder ante el país por los años que han estado y que han hecho respecto de la solución, o al menos ejercitar propuestas viables respecto de la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy: el doctor Rodrigo Ibarra, un reconocido actuario y académico; la doctora Patricia Borja, experta e integrante de la Mesa de Seguridad Social; y el economista Fernando Mosquera, experto también, ex ejecutivo del Seguro Social ecuatoriano. Doctor Rodrigo Ibarra, a usted le venimos escuchando durante los últimos tiempos, lo hizo hace una semana en Ecuavisa, respecto de temas concretos que debieran ser afrontados y resueltos. ¿Cómo afrontar este momento en estas condiciones donde no hay definiciones? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir este panel con Patricia y con Fernando, miembros igual que yo, de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, que ha hecho los esfuerzos por poner en la discusión de la sociedad civil esta situación que venimos advirtiendo desde hace algunos años y que estamos a punto de ver que el Seguro Social está yendo al despeñadero. En efecto, Miguel, estos temas tienen que ser abordados sin apasionamientos políticos y sobre todo una perspectiva técnica. Y a mí me complace tener este foro donde vamos a dar las ideas y discutir, si es del caso, tener puntos que puedan ser discordantes, porque lo que necesitamos es justamente, a través de una discusión respetuosa, poner en conocimiento de la ciudadanía qué salidas tiene el instituto. Yo creo que ya estamos completamente claros del diagnóstico, tanto la OIT como el Banco Mundial, el propio IES,
y profesionales independientes que hemos realizado algunos estudios, algunas simulaciones, hemos coincidido en que esta situación ya atraviesa a un nivel de no solamente afectar la solvencia, sino también la liquidez, no solamente del fondo de pensiones, sino también del fondo de salud, de manera que me parece que estos escenarios que tenemos ahora tienen que ser puestos a consideración de los dueños del instituto, que son los afiliados y los jubilados, para que ellos sepan cuál es el devenir del instituto. Así que muy complacido, Miguel, me parece que las salidas son lo más importante, el que podamos discutir. Yo creo que lo fundamental es que una vez que el diagnóstico ya ha sido consensuado, que ese es el primer paso, porque anteriormente, hace unos 3 o 4 años, cuando discutíamos esto en la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, habían personas y también funcionarios del propio instituto y también algunos otros profesionales que negaban esta realidad, que creían que las cifras no eran las reales, que había una sobreestimación y que se le estaba alarmando a la población de manera un poco apresurada, pero que la situación de la seguridad social se podía revertir simplemente haciendo pequeños ajustes que en la realidad eso, como hemos visto, no son posibles. Así que me parece que podemos empezar ya con la discusión de las medidas y escuchar también los planteamientos que tienen mis compañeros de panel. ¿Qué medidas debieran adoptarse concretamente frente a esta gran crisis del Seguro Social ecuatoriano, doctor Rodrigo Ibarra? Dentro de las medidas que yo he resumido en 7 grandes medidas, la primera sería, compartiendo el criterio de la OIT, darle gobernanza, un buen gobierno corporativo al instituto, en el que en efecto se dé cumplimiento a lo que dice la ley, que el instituto es una entidad autónoma, que tiene sus recursos propios y que el Estado tiene que cumplir con su obligación, porque forma parte del financiamiento de pensiones y de salud. Esa sería la primera salida. La segunda salida sería revisar cómo están las inversiones del banco, porque siendo el instituto el dueño del banco, del BIES, es el que tiene que dar las directrices para que efectivamente tanto el fondo de pensiones como el fondo de salud tengan, porque más del 90% del patrimonio del fondo de pensiones está prestado a los afiliados en créditos hipotecarios y en bonos del Estado, es decir, apenas se tiene un margen de no más del 10% y eso es muy peligroso para el pago de las pensiones futuras. La tercera salida a la crisis sería la revisión progresiva de los parámetros que sirven de base para el cálculo de la pensión. Digo progresiva porque hay que tomar en cuenta que muchos afiliados ya tienen los derechos adquiridos, muchos les faltan apenas 3 años, 4 años para cumplir los requisitos. Sería totalmente un absurdo el que se cambie de la noche a la mañana los nuevos requisitos sin haberles advertido de que esto se va a realizar con al menos 3 o 4 o 5 años de anticipación, porque en caso contrario hay un problema de afectación a los derechos que tienen los afiliados. La cuarta salida estaría enfocada hacia la optimización de el número de funcionarios que actualmente y servidores que laboran en la institución. No puede ser que una institución del tamaño del IES tenga más de 30,000 servidores que consumen cerca de, las cifras que teníamos nosotros en el año 2019 eran de cerca de 980 millones de dólares y ahora las últimas creo que son de 700 millones de dólares, pero todavía es una cifra enorme para una institución que en términos de lo que representaría respecto a la masa salarial son más de 2 puntos porcentuales. Esos 2 puntos porcentuales, por ejemplo, le haría mucho bien al fondo de pensiones o al fondo de salud. La quinta salida sería la restitución de los fondos de reserva. Los fondos de reserva que fueron creados en el Código del Trabajo en el año 1938 son un trabajo capitalizado que lastimosamente el gobierno anterior transformó en dinero de bolsillo. Y la gran mayoría de los ecuatorianos, afiliados al IES, lo que solicitó es que se le pague como parte de su sueldo y no ahorró para largo plazo como podría ser esta restitución que estoy planteando. Es decir, debería simplemente la Asamblea o el Consejo Directivo aceptar que nuevamente se restituyen los fondos de reserva y dividir en 2 porciones. Una para el fondo solidario, que sería el que está con un déficit actuarial muy alto, que podría recibir un 4.33% de aporte, y el otro 4% para la cuenta individual.
Y en eso, si me permite, Miguel, porque yo he recibido algunos comentarios en el sentido de que se está queriendo privatizar a la seguridad social. Y eso es totalmente falso. Cuando se habla de cuenta individual, el mejor ejemplo es la cesantía que tiene el propio IE, es decir, tener la asignación a cada uno de los partícipes de cómo va teniendo su saldo y cómo va evolucionando. Y esto, yo, a mi juicio, es la única salida para que se tenga el apoyo de jóvenes como Patricia, que para que sepan que el Seguro Social es una institución que va a permanecer en el tiempo, ellos desde hoy puedan ir conformando esta cuenta. Porque si nosotros seguimos manteniendo el esquema solidario, demográficamente va a ser imposible que podamos garantizar las pensiones, porque la gente vive más tiempo, hay más proporción de personas de edad y hay menos niños que van naciendo. Entonces, eso tiene que cambiarse. Y finalmente, una salida relacionada con la revisión de la composición del Consejo Directivo, como habíamos dicho anteriormente, y la posibilidad de crear un sistema de pilares múltiples para que los próximos jubilados del IES no solamente dependan de la pensión que paga el Fondo de Pensiones, sino tener otro sistema complementario que pueda financiar esas jubilaciones. Y tal vez una decisión que podría ser muy dolorosa, pero que no se descarta que se pueda dar, es que las prestaciones médicas que tiene actualmente el instituto pasen a ser manejadas por el Ministerio de Salud Pública y la tasa de cotización, que en este momento a salud es de apenas del 5.16%, por esa malhadada resolución que se adoptó, la 501 en el año 2015, que ahora disminuyó la tasa de aportación a salud, eso pasa ya directamente a pensiones y sea el sistema integral de salud el que maneje las prestaciones médicas. Ese es el resumen de las principales salidas que he propuesto Miguel y me gustaría discutirlas con los contertulios. Muy gentil. Bien, quiero dar la bienvenida a la doctora Patricia Borja. Aquí están 7 medidas concretas sobre lo cual, alrededor de lo que queremos debatir, aportes concretos. ¿Cómo ve la situación del IES y cuán viables serían estos temas de fondo que ha propuesto el doctor Rodrigo Ibarra? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para el economista Fernando Mosquera y también un saludo para Rodrigo. Un honor realmente poder compartir este panel con ambos. Y también gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, he escuchado con mucha atención las propuestas planteadas por Rodrigo y primero me voy a permitir mencionar que realmente la situación, como es de conocimiento general, es muy delicada tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por diversos motivos. Sin embargo, algo que resulta muy preocupante es que no se evidencia realmente una voluntad de parte de las autoridades de, por ejemplo, publicar o dar transparencia a la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En un programa presentado en Ecuavisa el día domingo, el actual presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señalaba que se comprometía a transparentar la información, las cifras más que todo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, más allá de estos compromisos, no es menos cierto que no se ha establecido un tiempo, no hay información actualizada. Me parece además de eso bastante preocupante que se plantee una serie de propuestas sin que previamente exista información actualizada para que la gente pueda conocer cuál es la realidad, en este caso del seguro de pensiones, sobre todo porque las propuestas planteadas por el presidente del Consejo Directivo del IES estarían solamente involucrando al seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, pero no hay información actualizada. La Corte Constitucional en varias sentencias ha resaltado y ha desarrollado que para el tratamiento y la discusión de proyectos de ley en materia de seguridad social que vayan a realizar modificaciones en cuanto a la estructura financiera, en cuanto a las condiciones de acceso a las prestaciones y aspectos de esta índole, es un requisito para el trámite legislativo contar con un estudio actuarial actualizado y específico.
y actualizado. Reitero este particular, y no hay un estudio actuarial actualizado y específico del seguro de pensiones. El más actualizado tiene corte de diciembre del año 2018. No conocemos cuál ha sido el impacto real de la pandemia en términos del empleo, más allá de las cifras que son publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pero no se conocen varios aspectos que han tenido una incidencia en el seguro de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como en otros aspectos de índole demográfico y otra serie de hipótesis y variables que forman parte de un estudio actuarial, que dicho sea de paso, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Bancos, del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y según las recomendaciones de la Asociación Internacional de Seguridad Social, deben ser presentados con una periodicidad adecuada. En este caso específico, cada 3 años. Estamos ya en el 2022 y no se ha presentado absolutamente ningún informe actualizado. Entonces, esto a mí me parece muy delicado que se plantee una serie de propuestas si no hay información, porque además de eso, a la ciudadanía se le predispone a que haya un rechazo a las distintas propuestas que a lo mejor en alguna medida pueden ser necesarias, como puede ser que no se conoce un panorama actualizado de la situación de este seguro. Que, dicho sea de paso, sí es muy delicada la problemática, pero creo que no es una gestión responsable plantear una serie de situaciones de esta índole sin contar con información. Y además, también me parece que es muy importante que de forma o a la par de todas las discusiones que se tengan que realizar en materia de seguridad social en lo atinente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también es muy importante que de parte del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se establezcan varias medidas para garantizar y precautelar una gestión institucional que sea óptima, que es algo que no ocurre hasta el momento. Gestión institucional, o por gestión institucional hago referencia a aspectos como los que mencionaba Rodrigo hace un momento. Optimización de los recursos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un control del gasto. Es algo muy necesario, porque a mí sí me parece algo muy delicado que a la población se le mencione que se van a adoptar una serie de medidas que implicarían una serie de cargas adicionales para la población, sin que desde el otro lado, en este caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se brinden herramientas y más que todo muestras de que la administración está siendo llevada a cabo de forma técnica, de acuerdo con los principios y criterios previstos por la Constitución y desarrollados por la Ley de Seguridad Social. Yo normalmente en algunas oportunidades he señalado que es algo muy importante que la casa esté en orden por hacer esta suerte de parangón. Es muy importante que haya claridad respecto de las cuentas. Es importante que la institución cuente con el número de funcionarios que realmente requiere. Es importante que también haya sistemas tecnológicos que sean óptimos, que permitan un control interno que pueda ser adecuado también en aras de precautelar la transparencia. Y esto también daría lugar a generar una suerte de optimización de recursos, porque igualmente hay muchas personas, muchos funcionarios en el IES que no están desempeñando o no se requiere que estén formando parte de la institución, porque podrían ser, en este caso, reemplazados todas estas labores con un sistema tecnológico que pueda ser óptimo, porque incluso la Organización Internacional del Trabajo, en un informe del año 2021 de julio, más o menos, que fue presentado en esa época, ha señalado que uno de los aspectos que generan un debilitamiento de la administración y la gobernanza como tal del IES es esta falta de sistemas tecnológicos que estén articulados y que permitan un control eficaz y eficiente de todos los aspectos vinculados con la seguridad social. Entonces, creo que esto es algo muy importante en términos de gestión institucional y de transparencia para que la gente pueda conocer cuál es la realidad. Doctora Patricia Borja, partiendo de un hecho importante, una base, si no hay información ni estudio actuarial actualizado, ¿cómo se puede arrancar con las buenas intenciones, los planteamientos
concretos, porque las 7 recomendaciones que ha hecho muy claras el doctor Rodrigo Ibarra van mucho más allá: el dar gobernanza, el revisar las inversiones del BIES, revisar el cálculo de aportes, optimización de funcionarios, la restitución de los fondos de reserva. Sobre este particular, creo que nuevamente depende muchísimo de la voluntad que tengan las propias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también debe estar vinculado a una suerte de exigencias que deben realizar la población. En este mismo momento se están generando muchos comentarios alrededor de la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y creo que ya realmente es el momento en que finalmente también el gobierno y la Asamblea Nacional y todos los actores involucrados en la seguridad social puedan brindarle atención a esta materia que reviste una gran importancia, pero que no se le ha dado a lo largo de los años la relevancia que realmente tiene. Porque contar con un sistema de seguridad social que sea óptimo, que sea adecuado para que permita garantizar los derechos de todas las generaciones es algo fundamental. Y no puede ser posible que en el país lamentablemente no se brinde la atención que requiere esta materia. Ahora, en cuanto a una de las propuestas que mencionaba Rodrigo sobre el fondo de reserva, a mí me genera varias ideas respecto a este particular, porque por una parte el fondo de reserva, claro, ahora se entrega de forma mensualizada, es la regla general, entregarlo de forma mensualizada al trabajador. Y es una desnaturalización efectivamente del concepto de tener un ahorro capitalizado, tal y como está previsto y desarrollado por el Código del Trabajo. Sin embargo, respecto de la otra parte de la propuesta que realizaba Rodrigo, de generar una división para que un porcentaje vaya al fondo solidario, por así decirlo, y otra parte sí continúe siendo administrado a través de una cuenta individual, como ocurre hasta la actualidad para aquellos afiliados que hayan decidido acumularlo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí me genera una preocupación, porque se trata de un derecho adquirido que tienen los trabajadores, y habría que analizar la viabilidad de generar esta división, porque ese 8.33% es del trabajo capitalizado individual de cada trabajador, bajo relación de dependencia, según lo que está previsto por el Código del Trabajo. Entonces, creo que sería muy importante analizar la constitucionalidad y en términos de lo que está desarrollado y prevista esta institución, este derecho realmente que tienen los trabajadores bajo relación de dependencia a percibir el fondo de reserva, que es el trabajo capitalizado. Eso es lo que le podría mencionar, pero creo que adicionalmente en el caso de la otra propuesta planteada sobre la relevancia de que el gobierno corporativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esté adecuadamente conformado y además sus atribuciones estén bien delimitadas, creo que es algo muy fundamental, pero habrá que verificar qué es lo que ocurre en junio de este año, cuando termine el plazo producto de la objeción total del Ejecutivo al proyecto de ley que justamente fue aprobado en abril del año anterior y que planteaba una reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que se refiere a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se sabe realmente qué es lo que puede pasar, si es que la Asamblea se ratificará o no se ratificará en el texto aprobado en abril del año anterior. Pero en cualquiera de los escenarios creo que esta discusión debe trascender más allá de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, porque el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea el año anterior no es lo más óptimo y por el contrario podría generar una mayor politización y mayores inconvenientes y conflictos dentro de esta estructura de gobierno, de máximo gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya en este mismo momento presenta muchas dificultades y deficiencias. Pero además creo que será muy importante que se tome en cuenta que a lo largo de todos estos años
muchos estudios y muchos diagnósticos, como lo señalaba Rodrigo, se han realizado sobre la seguridad social. Tenemos muchos informes que han sido realizados en el siglo anterior, en este mismo siglo han sido realizados varios informes, pero el problema de fondo respecto de todos estos estudios y diagnósticos que se realizan es que solamente quedan a lo mejor en alguna biblioteca o en el internet, pero no llegan a trascender, no se llega a tomar en cuenta las propuestas que están planteadas en estos estudios. Por ejemplo, en el caso de garantizar una adecuada administración y gobernanza del IES, la OIT, por ejemplo, sugiere que las atribuciones del Consejo Directivo deben estar divididas. El Consejo Directivo solamente debe tener atribuciones de gobierno, de política, de rectoría en términos generales, no atribuciones de administración, que es algo que le correspondería al director general y a todos los cargos relacionados con la administración, que deben ser formados o deben estar vinculados con un personal que sea netamente técnico. Eso implica decisión política sobre la base de análisis técnicos, no queda otra alternativa. Y ha habido, como nos ha presentado Rodrigo Ibarra esta mañana. Bienvenida al economista Fernando Mosquera. ¿Cómo afrontar en esta fase, en este año, la situación delicada del Seguro Social ecuatoriano? Hay 7 propuestas al menos concretas del doctor Rodrigo Ibarra, pero también este apunte de que si no hay información actualizada, si no hay estudio actuarial actualizado, ¿cómo se puede afrontar un tema tan complejo y tan difícil? Muy buen día, economista Fernando Mosquera. Gracias, estimado Miguel. Primero agradecerle a usted por mantener estos temas tan importantes en escena mediante su programa de tantos años, uno de los periodistas, de los pocos periodistas bien enterados sobre el tema y que mantiene latente. Así que mi felicitación como un simple ciudadano. Obviamente también a Rodrigo, a Patricia, que son compañeros de intención que por más de 10 años venimos indicando la grave afectación que podría tener para la vida política, para la sociedad ecuatoriana, estos temas. Y por cuestión de tiempo me voy a referir directamente a los 7 planteamientos que ha hecho nuestro compañero Rodrigo Ibarra, con mucho conocimiento, con mucho criterio. Es el presidente de la Asociación de Actuarios y conoce el tema de manera total y frontal. Como ha dicho Patricia, sobre el primer punto de la gobernanza, ella ya ha hecho un análisis. Yo lo que sí debo decir que la anterior asamblea, que posiblemente tenía un nivel de credibilidad un poquito más que la actual, que tiene unos niveles desastrosos de credibilidad, el resultado de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la gobernanza, salió una situación de tal magnitud que al presidente Guillermo Lasso no le quedó otra alternativa que vetarla totalmente. Pero está junio a la vuelta de la esquina y eso hay que acatar lo que dice la Corte Constitucional, que es de cómo la representatividad de otros sectores, de empleadores, de trabajadores y obviamente del Ejecutivo, conformen este grupo gremial, porque ya tenemos 2 miembros, excepto el representante del presidente, que ha sido cambiado muchísimas veces últimamente, que tienen más de 10 años, ya sea el principal o el suplente, y uno de ellos cuestionado por temas que fue primeramente el suplente de un miembro que se opuso a la malhadada ley de justicia laboral y que fue removida la ingeniera que ocupaba ese cargo. Entonces, eso hay que solucionar. Sobre el segundo tema que acaba de plantear Rodrigo, sobre el tema de las inversiones del BIES, recordemos que si no hubiera existido la ley terrible aprobada por una mayoría en el Congreso de justicia laboral que quitó el 40%, en ese año 2015, los fondos de pensión superaban los 14,000 millones de dólares. Y es así que para la Mesa de Seguridad Social, lo que dejó de percibir el IES en la mitad del 2015, 16, 17 y 18, eran 4,600 millones y para Contraloría 4,400 millones. Hay una pequeña diferencia de 200 millones, pequeña entre comillas. El presidente del Consejo Directivo acaba de decir
que eso supera los 5.000 millones y creo que tiene razón por la inversión que hay que hacer a estos recursos y que es un lucro cesante que también ha afectado a la seguridad social. Y hoy tenemos un poco más de 5.000 millones de dólares, como lo había dicho en un programa Rodrigo, si el seguro necesita para pagar pensiones al año, para el año 2022, 4.800 millones de dólares, es decir, 400 millones de dólares cada mes, para que sumen los 4.800 millones en el año, alcanzaría para un poquito más de un año el saldo del fondo de pensiones. Esto ya es una alerta roja de la situación del fondo de pensiones. Sobre el tercer tema que había dicho sobre los requisitos de edad de jubilación, de años de aportación o el porcentaje en 5, 10, 15 años de los mejores sueldos, yo escuché a alguna persona de manera internacional decir, el asunto es más o menos lo que hacían los intérpretes de la orquesta del Titanic que seguían tocando cuando el barco se hundía, cuando el Titanic se hundía. Más o menos eso sería, no es la solución. El fondo de reparto, un fondo de reparto, no tiene en el largo plazo viabilidad financiera, porque cuando un sistema de pensiones es joven y no hay que pagar pensiones, funciona adecuadamente. Además, habían 10, 12, 15 activos para pagar un pasivo, pero eso por la pirámide poblacional va cambiando y por lo tanto hay que encontrarle soluciones. Miren, por ejemplo, Francia cobra ahora un impuesto del 2% a toda la población para el tema de pensiones. España lo que ha hecho es aumentar a una forma dramática los aportes a la seguridad social. Para dar dos ejemplos, si tuviéramos tiempo analizaríamos el modelo sueco, que efectivamente toma el modelo de reparto, pero tiene muchas partes de cuenta individual que ayuda a fortalecer, como lo había dicho Rodrigo, multipilarmente, no solo depende del fondo de pensiones, sino de su propio ahorro. Sobre el tema cuarto de la optimización de funcionarios, eso sí, hay que encontrarle una solución. Recuerden que cuando comenzó el gobierno de Correa, habían casi 13,000 empleados y cuando terminó, según las auditorías de la Contraloría, pasaron de 48,000. Es decir, fue una barbaridad, un crecimiento adiposo que fue gran negocio para el Departamento de Talento Humano, que todavía tiene juicios penales planteados con la Contraloría, porque se pudo determinar que a muchas de estas personas que ingresaban era un gran negocio cobrarles una cantidad por darles un nombramiento de un año para que el siguiente año sigan pagando esas contribuciones a partidos de gobierno o a cuentas personales. Sobre el tema quinto, sobre la restitución del fondo de reserva, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque eso se acumulaba 3 años. Y se podía hacer un préstamo al fondo de reserva porque era fondo de reserva, no era fondo de reparto como es ahora, mes a mes. Lo que sí coincido también con Patricia respecto al 8,33%, porque eso es sueldo capitalizado del trabajador y que tal vez los rendimientos de eso podrían ir al fondo solidario. Sobre el tema sexto, que hay que constituir pilares múltiples para que no se dependa solo de pensiones, eso necesariamente es parte de la restitución del fondo de reserva y tal vez crear incluso un ahorro voluntario de las personas para que tengan al final una mejor jubilación. Y adicionalmente sobre el fondo de salud, que es la observación 7 de nuestro apreciado amigo Rodrigo Ibarra, yo coincido totalmente. La resolución 501, en vez de solucionar el problema de salud, restándole la mitad al fondo de pensiones, creó un problema en los dos fondos. Y ahora el fondo de salud, que tiene apenas un saldo de 82 millones de dólares, cuando necesita alrededor de 90 millones de dólares al mes el fondo de pensiones. Eso quiere decir que solo alcanzaría para un mes lo que hay en saldo de fondo de salud. Entonces, esto complica mucho más porque aparte de los 400 millones de dólares que necesita el seguro para pagar pensiones cada mes, hay que sumarle casi 100 millones del fondo de salud por el tema de la pandemia, de 75, 80 millones que utilizaba en insumos
mes a mes sin pandemia, hoy está cercano a los 100 millones de dólares. Entonces el Seguro Social necesita mínimo para pensiones y para salud 500 millones al mes. Esto necesariamente hay que replantearlo, hay que cambiar totalmente el esquema del funcionamiento. Y finalmente, para no abusar en el tiempo asignado, creo yo que hay que felicitar la idea del presidente Lasso de formar una comisión de alto nivel para discutir estas cosas en función de la información que existe y que la otra totalmente debe ser transparente porque son datos que nos interesan a la sociedad. Y por lo tanto, creo yo que este diálogo nacional que impulsa, por ejemplo, la Fundación Esquel, debe darse urgentemente para poder entender. Les comento que me he reunido con políticos de varias tendencias, porque uno de los deportes aquí en el país es ser político sin conocimiento, con las excepciones que existen. No puedo decir los nombres, pero son de todas las tendencias, porque no tengo autorización de la reunión que he mantenido. ¿Para qué? Para informarles de estas cosas, para informarles con una presentación de más de 70 láminas que corresponden al seguro campesino, al BIES, etcétera, para indicar los problemas de gobernanza, de acumulación en los fondos y que recién están enterándose efectivamente cuál es la tragedia que puede estar a la vuelta de la esquina socialmente en nuestro país. Discúlpeme, Miguel, de haber tomado tanto tiempo. Doctor Rodrigo Ibarra, frente a este panorama, estos anuncios, estas acciones, ¿cómo lograr que estas sugerencias concretas, al menos usted ha hecho 7 puntuales, se pudiera entrar a debatir, a procesar, de tal manera que esto no quede solo en el discurso, como vemos, respuestas de promesas, de ofrecimientos, que lastimosamente más rápido se cambia a los representantes del Consejo Directivo que la adopción de medidas estructurales de fondo? Gracias, Miguel. Me parece que lo que ha propuesto Fernando respecto a su ratificación de que el presidente Lasso, con la conformación de esta comisión de alto nivel, sería el inicio para una discusión con el apoyo de entidades como la Fundación Esquel, la Mesa de Estudios de la Ciudad Social y la OIT, permite efectivamente debatir desde un punto de vista técnico lo que está ocurriendo con el sistema de seguridad social. Yo creo que ahí también tenemos que señalar que el componente político, para que efectivamente la decisión sea la adecuada, yo particularmente, es una opinión personal, creo que está un poco debilitado el tema del apoyo que tiene el presidente Lasso. Hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos días en la Asamblea Nacional, las renuncias de algunos funcionarios, etcétera. Entonces, no sé si el momento es el más oportuno. Lo ideal hubiera sido que cuando el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, puso a consideración de la ciudadanía el informe presentado por el Banco Mundial y se hicieron algunas presentaciones, el gobierno del presidente Moreno pudo haber hecho las reformas que se requerían, porque era un gobierno interino y, de lo que entiendo, el presidente Moreno no tenía mayores aspiraciones de volver a ser político. Y luego ya el presidente Lasso, en cambio, en los primeros meses, a mi juicio, ha desperdiciado esa alta aceptación que tenía y ahora está haciendo los esfuerzos por lograr que se apoyen algunas iniciativas que el gobierno tiene. Es decir, el componente político aquí es muy complejo. Yo creo que este tema tiene que ser analizado por verdaderos estrategas para saber si efectivamente se pone o no la reforma a la seguridad social a consideración de la Asamblea, porque la Asamblea en ese momento tiene una oposición y sería un absurdo el presentar un proyecto que va a ser negado. Es decir, esto tendría que manejarse de manera muy estudiada para evitar que se rechace un proyecto de reforma. Mientras tanto, yo creo que el IES está en su total capacidad para empezar a hacer correctivos. Usted ha mencionado, Miguel, el hecho de la aplicación del artículo 185 que está en la Ley de la Seguridad Social desde el año 2001. Ese artículo sigue vigente. Se puede hacer el incremento progresivo de los requisitos de jubilación. También está la capacidad del Consejo Directivo de tomar decisiones adecuadas respecto al tema de
de inversiones, la reestructuración interna de la seguridad social también es una atribución que podría tener el Consejo, de manera que hay algunas medidas que independientemente de reformas legales, con convicción, con responsabilidad y con decisión se pueden tomar de manera inmediata. Me parece que también es importante que la academia acá se involucre, universidades muy prestigiosas, tanto del sector público como del sector privado, tanto en Quito como en Guayaquil, pueden conformar un consejo de académicos que efectivamente discutan y puedan presentar sus modelos, se pueda llegar a discusiones ya con un nivel un poco más alto que el poner en conocimiento de la ciudadanía, porque el objetivo es que todos efectivamente coincidan en el diagnóstico. En algún momento yo le escuché a algún funcionario del banco del instituto indicar que no hay mayor problema, que todo se resuelve simplemente cuando se incorporen más afiliados, pero sabemos que eso a la larga, como dijo Fernando, es un tema que demográficamente va a pasar factura, porque cuando los jóvenes que hoy tienen 30 años lleguen a tener 60 o 65 años, cada vez la proporción de personas que soporten su jubilación va a ser menor. Ese es el gran problema de los sistemas de reparto como el nuestro, el que la población, por ejemplo, les he escuchado yo que algunos mencionan en el sentido de que yo he aportado toda mi vida y tengo derecho a mi jubilación y tengo mi cuenta acumulada, y no es así. Efectivamente, él ha aportado toda su vida, pero bajo un pacto intergeneracional. Nosotros para nuestros padres, nuestros hijos para nosotros, pero eso va a tener que parar en algún momento, y muchos países han reformado ya sus sistemas de manejo de la jubilación. Así que me parece que estos pasos tienen que darse de manera paralela a esta conformación de la comisión que en esta semana ha anunciado el presidente Lasso, que yo le deseo el mayor de los éxitos, pero ojalá efectivamente tenga el respaldo de la ciudadanía. Pero paralelamente esta discusión de más alto nivel entre los académicos, con la participación de funcionarios del Banco Mundial que conocen sobre el tema, de representantes de la OIT, de miembros de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que aprovecho este momento, Miguel, para reconocer el trabajo extraordinario que han hecho todos los miembros de la mesa, porque ha venido reuniéndose durante cerca de 8 años, me parece, para tratar estos temas. Y esto, yo recuerdo, se inició con la doctora Carmen Corral, que ahora es vicepresidenta de la Corte Constitucional, pero lamentablemente los políticos no han adoptado las recomendaciones que la mesa ha realizado. Esa carta que se envió al presidente Moreno hace alrededor de 3 años, luego se envió una comunicación similar al presidente Lasso, no han sido consideradas en su verdadera dimensión. Es decir, ahí no hay, a mi juicio, una reacción adecuada respecto a que los técnicos, los ciudadanos como nosotros, que no tenemos otro propósito de, con nuestra base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, aportar de manera cívica a la solución de estos problemas, los políticos nos han fallado. Los políticos han tomado decisiones inadecuadas. Ya sabemos lo que ocurrió con el 40%, esa confusión respecto al modelo de que se dará cuando sea necesario. Si eso hubiera ocurrido, ahora el ministro de Economía y Finanzas tendría serios problemas para cubrir los 1.800 o 2.000 millones de dólares de hueco que tiene la diferencia entre los aportes que se reciben por año y las pensiones. Y eso va a seguir aumentando en el tiempo. Eso es una irresponsabilidad. Los políticos han engañado a la población. Los afiliados de la Seguridad Social se han dejado llevar por estas personas que no conocen cómo funciona un sistema que debía haber acumulado reservas para hacer frente al envejecimiento de la población. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Me permito una comparación que también la he mencionado en algunos foros. Hemos acumulado en el fondo de pensiones 5.800 millones con el 11.06% de aporte mensual de los sueldos, cuando el fondo de cesantía, que se nutre con apenas el 2%, menos de la quinta parte, tiene 10.000 millones, casi el doble. Dese cuenta cómo se ha manejado esto, Miguel, por este manejo político inapropiado. Yo creo que los muchos afiliados tienen razón cuando se quejan en el sentido de cómo nos van a nosotros hacer pagar los platos rotos de una irresponsable gestión, incrementándonos la edad, incrementándonos el tiempo de aportación, cuando esos son decisiones que
se darán cuando efectivamente el Estado ecuatoriano asuma que le ha hecho mucho daño al sistema de seguridad social. Y con esto quiero también señalar que en la Mesa de Estudios de la Seguridad Social hemos sido muy enfáticos en decir que tiene que el Ministerio de Economía y Finanzas ponerse al día en sus obligaciones. Yo sé que la situación fiscal es muy complicada, pero el precio del petróleo está aumentando. Se tiene ya aprobada una ley tributaria que va a recaudar cerca de 1.900 millones de dólares. Entonces, los recursos van a ser mucho mayores los que teníamos en el año 2019 y en el año 2020 y en el año 2021, que fueron afectados por la pandemia. Entonces, tiene que exigirse al Ministerio de Economía y Finanzas que pague puntualmente, si es posible, mensualmente, las pensiones correspondientes al 40%, porque es su obligación, es parte de la prima del seguro. Lo que ocurre es que como los delegados del instituto han sido también representantes del gobierno, ha habido este conflicto de intereses, de manera que si se da un blindaje a que las decisiones de una entidad autónoma tienen que poner en primer lugar los derechos de los afiliados y los pensionistas, entonces si se entiende bien eso, se exige simplemente a los diversos actores el pago de sus obligaciones. Si un empleado no paga su aportación, no tiene derecho a la prestación médica, no tiene derecho a las otras prestaciones que da el Instituto de Seguridad Social. Si un empleador no paga puntualmente sus obligaciones, puede inclusive ser objeto de una coactiva por parte del IES. Lo mismo tiene que ocurrir con el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene que, si se comprometió, según la ley, a pagar el 40%, esto tiene que hacerlo. Entonces yo creo que ese es un tema también que involucra a las entidades gubernamentales para que, entendiendo la realidad del sistema, puedan efectivamente hacer un plan de pagos que permita, tanto en salud como en pensiones, cubrir esas brechas que se han acumulado hasta el momento. Doctora Patricia Borja, esto que señalaba el doctor Rodrigo Ibarra, efectivamente el artículo 185 de la ley que viene de noviembre del 2001, en donde señala que en lo sucesivo, cada 5 años, después de la última modificación, el caso de los aportes, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro, condicionada a los cálculos matemáticos actuariales vigentes y con el mismo criterio señalado en el inciso anterior. Es decir, no hay balances actuariales actualizados, no hay decisión política, falta atención a los problemas técnicos, a las sugerencias técnicas, y si a eso sumamos de que el gobierno y los gobiernos en general han venido pateando la pelota hacia adelante. Finanzas habla de una comisión con el IES que están analizando, pero por favor, ¿hasta cuándo se analiza y no se establece montos de deuda para ir acordando puntualmente, doctora Borja? Sí, muchas gracias, Miguel, por su pregunta. Y sí, por ejemplo, lo que ocurre con la Ley de Seguridad Social, comenzando por el cuerpo normativo que regula todo lo referente a la seguridad social en lo atinente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya se vislumbra esta falta de voluntad política de los gobiernos, de la Asamblea Nacional y de demás actores, porque hay muchas disposiciones de la Ley de Seguridad Social que no pudieron ser aplicadas. Por ejemplo, las disposiciones referentes al sistema mixto de pensiones que fue originalmente previsto en la Ley de Seguridad Social no pudieron llegar a ser implementados y hasta el momento no se ha brindado una atención respecto de este particular. Ahora bien, respecto de lo que asimismo usted mencionaba, de esta falta de voluntad, de esta falta de información respecto de lo que está pasando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es algo muy preocupante. Igualmente lo que ocurre con esta tan abultada deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de contribuciones a los distintos seguros administrados por el IES y esa serie de dilaciones que se han venido generando, al final del día pareciera más que con la única intención de solamente dilatar todo este proceso y al final no pagar.
y simplemente, como usted señalaba, cargarle la responsabilidad quizá al siguiente gobierno. Pero creo que esto también, esta serie de situaciones, sí, por una parte, si bien obedece a que no hay una autonomía real como tal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señalaba Rodrigo la presencia de este representante del Ejecutivo que realmente no tiene mayores aspectos o un mayor blindaje para que se evite justamente que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social irrumpan intereses ajenos a los fines institucionales que están previstos en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social. Creo que sí es uno de los aspectos, y como lo señala incluso el OIT, ha generado o ha desencadenado en esta falta de cobro-pago de las obligaciones que tiene el Estado con el IES. Pero también hay que ver qué es lo que ha pasado del otro lado. Hay entidades de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Las dos instituciones se limitan a expedir una serie de informes, de recomendaciones, auditorías como tal. La Contraloría General del Estado, por ejemplo, con lo que ocurre con el caso de la deuda del Estado con el seguro de salud, ha expedido 2 informes y ha recomendado que se conforme justamente esta comisión interinstitucional. Luego, en un informe del 2019, señaló que no se llegó a conformar esta comisión y que se recomendaba que nuevamente se vuelva a conformar. La Superintendencia de Bancos, en un informe de julio más o menos del año 2020, ¿qué es lo que señaló? Señaló que se han limitado a celebrar reuniones en las que han tratado aspectos muy nimios, muy realmente irrelevantes, que no solventaban el problema de fondo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué otras acciones, qué otras actuaciones han tenido los dos entes de control para justamente precautelar el buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Porque de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos tiene la garantía de, a nombre del Estado, precautelar el buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esta situación no se puede limitar simplemente a establecer o a llegar a determinar en una serie de auditorías o informes que hay obligaciones que están pendientes y simplemente quedarse en meros postulados, por denominarlo de alguna manera, pero que no van más allá para tratar de ser un mecanismo que pueda solventar o dar un seguimiento al problema de fondo. Y de ahí del otro lado, igualmente, de parte del gobierno, no se evidencia esta voluntad. Se señala como una serie de aspectos que han impedido y han dificultado la determinación de esta deuda, que no están prácticamente las cuentas claras y situaciones de esta índole, pero son obligaciones que tiene el Estado y que están previstas por la Constitución y desarrolladas por la Ley de Seguridad Social, pero no hay esa voluntad. Y realmente sí sería muy importante mencionar que el gobierno y realmente debería ser el más interesado en que el sistema de seguridad social pueda funcionar de una manera adecuada, porque al final del día el Estado es el garante de una serie de derechos que están reconocidos por la Constitución, entre ellos el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. Y si se continúa en una dinámica en la que no se brinden prestaciones y servicios de calidad, la afectación al final del día puede ser para el gobierno, por todos los costos que esto le representaría, y no solamente en términos políticos, también en términos financieros. Entonces creo que ya es muy importante que se deje de lado una serie de discusiones intrascendentes, por así decirlo, y se tomen varias medidas. Ya lo señalaba Rodrigo, que hay muchas medidas que a nivel administrativo puede tomar y debe tomar, o debería al menos tomar, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para garantizar ese buen gobierno y esa administración técnica del IES, que vaya a mostrar a la población que se está administrando de forma adecuada y también se pueda recuperar la confianza en la administración adecuada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero además de eso, creo que esta discusión respecto de la seguridad social debe estar vinculada a lo que está pasando en materia laboral. ¿Cuál es la situación del empleo? Se publicaron las cifras de desempleo y subempleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y vemos cómo hay un gran porcentaje de la población que en este mismo momento no tiene un trabajo.
y que por tanto no puede acceder al sistema de seguridad social. Y esto genera dos inconvenientes. Por una parte, no hay más ingresos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por otra parte se tiene un gran porcentaje de la población que no cuenta con una protección del sistema de seguridad social, y sobre ese particular debería adoptar varias políticas del gobierno. La Asamblea Nacional, es muy importante incluso que haya una reforma en materia laboral que pueda reconocer diversas modalidades contractuales que están o que son una realidad en la actualidad, pero que no están previstas y reconocidas por el Código del Trabajo, que es una norma que data de 1938. Entonces, creo que en general son varias medidas, e igualmente sobre un aspecto que mencionaba en las propuestas planteadas por Rodrigo. Él mencionaba esta posibilidad de plantear un esquema multipilar en aras justamente de precautelar y promover más que todo el ahorro, que es un concepto fundamental en materia de seguridad social. Yo creo que también sería y me permitiría sugerir como parte de esta discusión una figura que está prevista en el Código del Trabajo y que se refiere a la jubilación patronal. Creo que es una institución que realmente amerita una modificación, porque genera varios inconvenientes. Por una parte, impide o desincentiva que continúe una relación laboral para evitar esta carga que podría representar a los empleadores. Exactamente, para que continúe, y de otro lado se deja a las personas que ya están en una edad que quizá puede ser considerada como muy alta en la imposibilidad de conseguir un nuevo trabajo, y se los dejaría en una desprotección total, porque tampoco reúnen los requisitos en principio para poder acogerse a la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de otro lado también genera una distinción entre trabajadores, porque hay personas que no necesariamente van a trabajar por todo el tiempo que está previsto en el Código del Trabajo para un mismo empleador en esas mismas condiciones, porque tienen distintos proyectos y distintas actividades, y no necesariamente van a continuar, y se genera una carga, Patricia, significativa, y podría ser motivo de una reforma. Es materia solo para un debate, el tema de la jubilación patronal, que quiero comprometerles porque sobre esto también ha hecho propuestas Rodrigo Ibarra. En un próximo programa abordemos esto vinculado con el problema laboral en el Ecuador. Economista Fernando Mosquera, frente a este panorama, esta situación, esta alerta roja que existe, ¿cómo lograr esbozar, plantear, procesar para que se den resultados concretos? Comisiones, que es importante el análisis, la discusión, pero comisiones que terminen con propuestas concretas. Hasta hoy no se puede establecer el tema de la deuda entre el Ministerio de Finanzas y el Seguro Social ecuatoriano. Gracias, Miguel y colegas de la mesa. Yo quiero referirme, antes de ir concretamente a su inteligente pregunta, Miguel, recordar que ese artículo 185 que permite que se modifique por parte del Consejo Directivo la edad de jubilación y que podría ser de manera gradual, estuvo creado de acuerdo a la Constitución de Sangolquí, que tenía otro paradigma que, como dijo Patricia, quedó patoja esa ley producto de las demandas de inconstitucionalidad que se hizo. Luego viene la Constitución de Montecristi, y esa determina la seguridad social universal, pero sin financiamiento, sin encontrarle el financiamiento adecuado. Peor todavía lo que dicen desde el artículo 369, 70, 71 y 72, en donde dice que ninguna institución podrá influir en los fondos administrados por la Seguridad Social, y hay que ver cómo el Poder Ejecutivo y el Legislativo han hecho tabla rasa de eso y han afectado enormemente para ponernos en la condición que hoy estamos. Refiriéndome a su pregunta, Miguel, yo recuerdo recientemente usted le tuvo al nuevo presidente del Consejo Directivo en un programa especial justamente de estas características, en donde se habló sobre la deuda, y él ratificó que la deuda al 31 de diciembre del 2021 es de 8.150 en forma general, de lo cual 4.300 más o menos es el Fondo de Salud, sin tomarle en cuenta lo que no está auditado. Y el resto son pensiones, retraso del 40%, el tema del seguro campesino, hasta la devolución del IVA.
Entonces ahí tiene usted 8.150 millones que le debe el Estado, pero también el BIES tiene invertido, como Rodrigo lo dijo, 8.036 millones de dólares en papeles de bonos del Estado de 42 formas diferentes, que incluso tienen graves problemas, incluso legales, que todavía se está discerniendo entre la Contraloría y los ministros de aquel entonces, que le entregaron papeles sin ni siquiera el registro, en el registro, valga la redundancia, de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros en el catastro público, y que ni siquiera tienen el número de identificación. Otros son cupón cero, en donde están 8.000 millones de dólares, más de 8.000 millones, y también duele a la vista ver que en el programa financiero de este nuevo año 2022 se pretende que todavía el BIES invierta 1.000 millones de dólares más en el Estado, es decir, en que en vez de que el Estado le pague la abultada deuda y comience a desinvertir la cantidad de bonos, todavía el BIES le va a prestar 1.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Entonces ya tenemos ahí 9.000 millones, más los 8.000 son 17.000 millones, más los 4.600 del déficit actuarial que debe ser atendido por el Estado, superan tranquilamente los 20.000 millones. Así que no nos estamos inventando, creo que somos muy serios en los estudios de la seguridad social, en la mesa de seguridad social, y esa es la verdadera creencia. Usted lo ha dicho, Miguel, la Contraloría, como dijo Patricia, la Superintendencia de Bancos, haga la comisión interinstitucional para definir los temas y que comience, como lo dijo Rodrigo, un plan de pago racional por la crisis fiscal que vive el Estado en este momento, su problema político, que también es bastante complicado, pero se puede poner de acuerdo en un plan de pagos para poder salvar a la seguridad social. Entonces, no queda más que de la sociedad civil reclamar sus derechos para que las disposiciones de los órganos de control y del Ejecutivo se cumplan. Eso es lo que nosotros pedimos como Mesa de Seguridad Social. Yo quiero agradecer el aporte valioso para el análisis, sugerencias técnicas concretas para el procesamiento de las propuestas, como hoy se ha formulado para afrontar la profunda crisis del Seguro Social ecuatoriano. Quiero comprometerme a ustedes para seguir manteniendo latente, porque esta es nuestra obligación. No podemos dejar pausa ni instantes en donde podemos olvidarnos o mirar con indiferencia como se ha hecho la situación del Seguro Social ecuatoriano. Obligar a las autoridades, al sector público, sector privado, empleadores, trabajadores, a impulsar este análisis serio, responsable para la aprobación de medidas concretas. Y ojalá esa Asamblea Nacional desprestigiada por lo menos se preocupe de temas fundamentales, estructurales, como del Seguro Social, y no debata asuntos intrascendentes o se preocupe solo del interés político, politiquero, de captar los organismos de control en este sentido. Gracias, muchas gracias. Gracias, Miguel, gracias. Muchas Fernando. gracias. Muy amables a los seguidores del programa Controversia en Escena, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Nos comprometemos a seguir abordando esta profunda crisis del Seguro Social ecuatoriano y la exigencia no solo para analizar, sino para presentar propuestas concretas. A los seguidores de Controversia en Escena, muchas gracias. Les deseo un feliz fin de semana. Muy amables. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.